Vi a mi marido entrar a un hotel con otra mujer, así que reservé la suite presidencial justo encima. El sol de mediodía caía inclemente sobre la avenida Reforma cuando Sofía Mendoza salió del edificio donde acababa de presentar el proyecto más importante de su carrera como arquitecta. 12 años diseñando espacios para otros, y finalmente tendría la oportunidad de construir un complejo cultural que llevaría su firma. El aire acondicionado del taxi le dio un respiro del calor de abril en la Ciudad de México mientras revisaba los mensajes en su teléfono. Reunión de emergencia. No me esperes para cenar, decía el escueto mensaje de Eduardo, su esposo. El tercero esta semana. Sofía suspiró, guardando el teléfono en su bolso de cuero. A sus 38 años, había aprendido a no cuestionar demasiado los compromisos laborales de Eduardo. Ser el director de operaciones de una cadena hotelera internacional significaba horarios impredecibles, viajes repentinos y cenas de negocios que se extendían hasta la madrugada. ¿A dónde la llevo, señora?, preguntó el taxista, sacándola de sus pensamientos. Sofía dudó. No tenía ganas de regresar al apartamento vacío. La noticia de que habían aprobado su proyecto merecía una celebración, aunque fuera solitaria. Al centro histórico, por favor, respondió con decisión. A la calle Madero. Quizás un paseo por el centro, un café en alguna terraza y algo de tiempo para sí misma le vendría bien. Los últimos meses habían sido una montaña rusa, la competencia por el proyecto del complejo cultural, las discusiones con Eduardo sobre tener hijos, las crecientes ausencias de él. Sofía sentía que necesitaba respirar. El taxi avanzaba lentamente entre el tráfico mientras ella observaba por la ventanilla el paisaje urbano que tanto amaba. Los edificios históricos mezclados con construcciones modernas, los vendedores ambulantes, los oficinistas apurados, los turistas fotografiando cada rincón, todo ese caos organizado que era la Ciudad de México. Aquí está bien, indicó al conductor cuando llegaron a la esquina de Madero y Palma. Pagó el viaje y comenzó a caminar sin rumbo fijo, dejándose llevar por el bullicio del centro. Las calles peatonales estaban repletas de personas que iban y venían, y Sofía se dejó arrastrar por esa corriente humana. Pasó frente a tiendas de ropa, joyerías y cafeterías hasta que una pequeña librería llamó su atención. En el escaparate, un libro sobre arquitectura sustentable mexicana la hizo detenerse. Entró al local y se perdió entre estanterías de madera oscura que llegaban hasta el techo. El aroma a papel y café la reconfortó mientras hojeaba el libro que había captado su interés. Decidió comprarlo, sería un pequeño regalo para celebrar su triunfo profesional. Al salir de la librería, el cielo comenzaba a nublarse. Los cambios repentinos del clima capitalino no sorprendían a Sofía, quien decidió buscar refugio en algún café antes de que comenzara a llover. Cruzó la calle hacia un pequeño establecimiento que ofrecía una vista privilegiada de la catedral y la plaza del Zócalo. Pidió un espresso y se sentó junto a la ventana, observando cómo las primeras gotas comenzaban a golpear el pavimento. El café estaba casi vacío a esa hora. Una pareja de ancianos compartía un pastel en una esquina y un joven trabajaba concentrado en su computadora. Sofía sacó su teléfono y abrió la aplicación de Instagram, pasando distraídamente por las publicaciones de amigos y colegas. Se detuvo en una foto de Mariana, su mejor amiga desde la universidad, quien presumía su reciente viaje a Puerto Vallarta con su familia. Tercer aniversario con el amor de mi vida, decía el texto que acompañaba la imagen de Mariana sonriendo junto a su esposo y sus gemelos de 5 años. Sofía sintió una punzada de envidia que inmediatamente trató de suprimir. Se alegraba por la felicidad de su amiga, pero no podía evitar comparar. ¿Dónde había quedado esa complicidad que alguna vez compartió con Eduardo? ¿En qué momento comenzaron a convertirse en dos extraños que compartían techo y ocasionalmente la cama? La lluvia arreció, convirtiendo las calles en ríos instantáneos. Los transeúntes corrían buscando refugio, y Sofía agradeció estar a resguardo en el acogedor café. Pidió otro espresso y un pan dulce, decidiendo prolongar su estancia hasta que escampara. Abrió su nuevo libro y se sumergió en las fotografías de impresionantes construcciones que combinaban tradición y modernidad. 2 horas y 3 cafés después, la lluvia había cesado. El cielo comenzaba a despejarse, y un tibio sol de tarde asomaba entre las nubes.
Sofía pagó la cuenta y salió a las calles, ahora menos concurridas. Caminó sin prisa hacia la estación del metro, respirando el aire fresco después de la tormenta. Estaba a punto de bajar las escaleras de la estación cuando algo captó su atención al otro lado de la calle. Un automóvil negro, un Mercedes último modelo idéntico al de Eduardo, se detuvo frente al Hotel Imperial, uno de los más lujosos de la ciudad. Sofía se detuvo en seco, observando con curiosidad. La puerta del copiloto se abrió y una mujer joven descendió con elegancia. Vestía un traje sastre color beige y llevaba el cabello recogido en una coleta alta. Algo en su postura, en la forma en que se movía, resultaba inquietantemente familiar para Sofía, aunque estaba segura de no conocerla. Entonces, la puerta del conductor se abrió y Eduardo apareció, impecable en su traje azul marino. Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su marido, quien supuestamente estaba en una reunión de emergencia, ahora escoltaba a una atractiva mujer hacia el interior del Hotel Imperial. No parecía una reunión de negocios. La familiaridad con que Eduardo colocó su mano en la espalda baja de la mujer delataba una intimidad que iba más allá de lo profesional. Sofía permaneció inmóvil, incapaz de apartar la mirada. La pareja desapareció tras las puertas giratorias del hotel y ella seguía allí, con el libro de arquitectura apretado contra su pecho, sintiendo como una mezcla de incredulidad. Rabia y dolor comenzaba a formarse en su garganta. No era estúpida. Durante los últimos meses había notado cambios sutiles en Eduardo, las llamadas que contestaba en privado, los viajes de negocios más frecuentes, su repentino interés por el gimnasio y por renovar su guardarropa. Todas eran señales que había elegido ignorar, convenciéndose de que solo eran producto de su imaginación o manifestaciones de la crisis de los 40 que atravesaba su marido. Pero ahora, la evidencia era irrefutable. Eduardo la estaba engañando. Un nudo se formó en su estómago mientras recordaba la última vez que habían hecho el amor, hacía más de 3 meses. Él había estado distante, mecánico, como cumpliendo una obligación. Después, se había levantado inmediatamente para ducharse, algo que nunca hacía antes. En ese momento, Sofía lo había atribuido al estrés laboral, pero ahora todo cobraba un nuevo y doloroso sentido. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de su teléfono. Un mensaje de Eduardo: la reunión se extenderá. Dormiré en el departamento de la empresa para no molestarte al llegar tarde. Te veo mañana. No me esperes. Sofía miró fijamente la pantalla, sintiendo cómo la rabia reemplazaba al shock inicial. ¿Con qué descaro le mentía? ¿Cuánto tiempo llevaba engañándola? ¿Quién era esa mujer? Las preguntas se agolpaban en su mente mientras permanecía de pie frente al hotel, invisible para la gente que pasaba a su lado. Su primer impulso fue cruzar la calle, entrar al hotel y confrontarlos. Imaginar la expresión de sorpresa y vergüenza en el rostro de Eduardo le proporcionaba una satisfacción momentánea. Pero algo la detuvo. ¿Y después qué? ¿Una escena en el lobby de un hotel de 5 estrellas? ¿Lágrimas, gritos, disculpas vacías? No. Ella merecía más que convertirse en la esposa histérica sorprendiendo a su marido infiel. Esta traición requería una respuesta más calculada, más digna. Sofía respiró profundamente, intentando controlar el temblor de sus manos. Miró una vez más las imponentes puertas del Hotel Imperial y una idea comenzó a formarse en su mente. Con pasos decididos, cruzó la calle y entró al hotel, manteniendo la compostura. El lobby era impresionante, con techos altos, candelabros de cristal y mármol por doquier. Se dirigió directamente a la recepción, donde una joven con uniforme impecable la recibió con una sonrisa profesional. Buenas tardes, bienvenida al Hotel Imperial. ¿En qué puedo ayudarle? Sofía enderezó la espalda y respondió con una calma que no sentía: buenas tardes. Quiero reservar una habitación. La recepcionista asintió y comenzó a teclear en su computadora. Por supuesto. ¿Para cuántas noches será su estancia? Una noche, por ahora, respondió Sofía, mirando disimuladamente alrededor, temiendo encontrarse con Eduardo en cualquier momento. ¿Qué tipo de habitación prefiere? Tenemos disponibles habitaciones estándar, suites junior y suites ejecutivas. Sofía dudó un momento.
Luego, con una determinación que surgía de lo más profundo de su ser, preguntó, ¿está disponible la suite presidencial? La recepcionista pareció sorprendida por un instante, pero recuperó rápidamente su profesionalismo. Déjeme verificar, consultó su pantalla. Sí, la suite presidencial está disponible para esta noche. Se encuentra en el último piso y ofrece una vista panorámica de la ciudad. Perfecto, Sofía sacó su tarjeta de crédito personal, la que Eduardo no monitoreaba. La quiero. Excelente elección, la recepcionista tomó la tarjeta. ¿Podría proporcionarme su identificación oficial, por favor? Sofía entregó su credencial de elector, rogando que la empleada no hiciera la conexión entre su apellido de casada y Eduardo. Para su alivio, la joven procesó la reservación sin comentarios al respecto. Aquí tiene su llave, señora Mendoza, dijo, entregándole una tarjeta magnética. La suite presidencial se encuentra en el piso 20, al final del pasillo a la derecha. El elevador exclusivo para huéspedes está por allá, señaló hacia un rincón discreto del lobby. ¿Necesita ayuda con su equipaje? No, gracias. Solo traigo esto, respondió Sofía, señalando su bolso y el libro recién adquirido. Una pregunta, ¿todas las habitaciones tienen buena insonorización? La recepcionista sonrió. Absolutamente. El Hotel Imperial se enorgullece de garantizar la privacidad y tranquilidad de todos nuestros huéspedes. Las suites, especialmente, cuentan con aislamiento acústico de primer nivel. Muy bien, asintió Sofía. ¿Y qué hay debajo de la suite presidencial? ¿Qué tipo de habitaciones? La pregunta pareció extrañar a la recepcionista, pero respondió con profesionalismo, directamente debajo de la suite presidencial se encuentra una de nuestras suites ejecutivas, la 1902. Es bastante espaciosa, aunque naturalmente no tan lujosa como la presidencial. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Tenía que ser esa. Eduardo siempre pedía habitaciones con números pares, una superstición que mantenía desde la universidad. Gracias por la información, dijo, procurando mantener un tono casual. Subiré ahora mismo. Se dirigió hacia el elevador con paso firme, sintiendo la mirada de la recepcionista en su espalda. Mientras esperaba, observó su reflejo en las puertas metálicas, una mujer de mediana edad, atractiva pero con signos de cansancio en los ojos, sosteniendo un libro de arquitectura como si fuera un escudo. ¿En qué momento había dejado de verse a sí misma? El ascensor llegó y Sofía subió, insertando su tarjeta para acceder al piso 20. Mientras el elevador ascendía silenciosamente, intentó poner en orden sus pensamientos. No tenía un plan definido. ¿Qué esperaba lograr hospedándose justo encima de la habitación donde su marido estaba con otra mujer? ¿Torturarse con los sonidos de su traición? ¿Reunir pruebas? ¿O simplemente recuperar algo del control que sentía haber perdido? Las puertas se abrieron directamente a un pequeño vestíbulo privado que conducía a la suite presidencial. Sofía utilizó su tarjeta para abrir la puerta y contuvo el aliento al entrar. La suite era impresionante, amplios ventanales del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México, con el Zócalo y la Catedral Metropolitana en primer plano. La sala de estar era espaciosa, con muebles elegantes en tonos neutros y detalles en madera oscura. Un comedor para 6 personas, una barra de bar completamente equipada y un piano de cola completaban el espacio principal. Sofía avanzó hacia el dormitorio, donde una enorme cama king size dominaba la habitación. El baño era casi tan grande como su habitación en casa, con una bañera de hidromasaje, ducha de lluvia y amenidades de lujo. En otras circunstancias, habría disfrutado de semejante opulencia, pero ahora apenas podía registrar los detalles a través de la niebla de emociones que la embargaba. Dejó su bolso sobre una silla y se acercó a la ventana. La ciudad comenzaba a iluminarse mientras el sol se ponía, creando un espectáculo de luces que en cualquier otro momento habría apreciado. Ahora, sin embargo, solo podía pensar en lo que estaba ocurriendo 18 pisos más abajo. La vibración de su teléfono la sobresaltó. Era Mariana. ¿Cómo te fue con la presentación del proyecto? Muero por saber. Sofía miró fijamente la pantalla. Su mejor amiga no tenía idea de lo que estaba pasando.
Nadie lo sabía, ni siquiera ella misma hasta hace unas horas. ¿Debería contarle? No, aún no. Primero necesitaba procesar todo esto por sí misma. Todo salió perfecto. Aprobaron el proyecto. Te cuento los detalles después, respondió escuetamente. Mariana contestó casi al instante, felicidades. Sabía que lo lograrías. ¿Lo celebraron Eduardo y tú? La mención de Eduardo hizo que Sofía sintiera una nueva oleada de rabia. Estoy cansada. Hablamos mañana, escribió, apagando luego el teléfono para evitar más preguntas. Se quitó los zapatos y se sentó en el borde de la cama, intentando decidir su siguiente paso. El silencio de la suite era casi absoluto, interrumpido únicamente por el suave zumbido del aire acondicionado. La recepcionista no había mentido sobre la insonorización. Sofía se levantó y comenzó a caminar por la habitación, sintiendo una energía nerviosa que necesitaba canalizar. Se acercó al minibar y extrajo una pequeña botella de vino tinto. No era una gran bebedora, pero esta situación ameritaba algo fuerte. Sirvió el vino en una copa y bebió un largo sorbo, sintiendo el calor del alcohol expandiéndose por su garganta. Se dirigió nuevamente a la ventana, observando las luces de la ciudad mientras las palabras de su abuela resonaban en su mente: mija, nunca permitas que un hombre defina quién eres. Su abuela, una mujer que había criado sola a 5 hijos después de que su esposo la abandonara, era su modelo de fortaleza y dignidad. ¿Qué haría ella en esta situación? El teléfono de la habitación sonó, sobresaltándola. Sofía dudó antes de contestar. ¿Diga? Señora Mendoza, le habla Alejandro, el gerente del hotel, dijo una voz masculina. Quería personalmente darle la bienvenida a nuestra suite presidencial y preguntarle si necesita algo especial durante su estancia. Gracias, estoy bien por ahora, respondió Sofía, aliviada de que no fuera Eduardo quien había descubierto su presencia de alguna manera. Me complace informarle que, como cortesía por elegir nuestra suite más exclusiva, le ofrecemos una botella de champán y una selección de canapés que serán enviados a su habitación en breve. También quería recordarle que tiene a su disposición nuestro servicio de mayordomo personal las 24 horas. Es muy amable, dijo Sofía. Gracias por las atenciones. Es un placer, señora Mendoza. Si necesita cualquier cosa, no dude en marcar el 0 en su teléfono. Que disfrute su estancia con nosotros. Sofía colgó, sintiendo una extraña desconexión con la realidad. Aquí estaba ella, en una suite presidencial que costaba más que su salario mensual, recibiendo atenciones dignas de una celebridad, mientras su matrimonio se desmoronaba 18 pisos más abajo. Pocos minutos después, alguien llamó a la puerta. Un joven con uniforme impecable entró empujando un carrito con una botella de champán en hielo, una bandeja de canapés elaborados y un pequeño ramo de orquídeas. Buenas noches, señora. Permítame servirle el champán, ofreció el empleado mientras destapaba la botella con habilidad profesional. Gracias, pero prefiero servirme yo misma, respondió Sofía, no deseando compañía en ese momento. Como usted prefiera, el joven colocó todo sobre la mesa de centro. También le informo que hemos preparado el jacuzzi con sales aromáticas y encendido las velas, tal como indica el paquete romántico que viene incluido con la suite presidencial. Sofía se sorprendió. Ella no había solicitado ningún paquete romántico. Debe haber un error. Yo no. Oh, discúlpeme, interrumpió el joven, consultando su tableta. Veo que el paquete romántico está automáticamente incluido con la reservación de la suite presidencial. Incluye también un desayuno a la carta servido en la habitación, masaje para 2 personas y acceso exclusivo a nuestro spa. Entiendo, Sofía asintió, apreciando la ironía de la situación. Gracias. ¿Desea que prepare algo más o que regrese más tarde para el servicio de cobertura? No será necesario, gracias, respondió, entregándole una propina. El joven agradeció y se retiró discretamente. Sofía se quedó mirando la botella de champán y los elaborados canapés, sintiendo un nudo en la garganta. Todo este lujo, este paquete romántico, estaba desperdiciado en ella, una mujer que acababa de descubrir la infidelidad de su esposo.
Se sirvió una copa de champán y tomó un canapé, masticando sin realmente saborear. Encendió el televisor de pantalla plana para llenar el silencio de la habitación mientras intentaba decidir qué hacer. Los canales pasaban uno tras otro sin que realmente prestara atención a las imágenes. Finalmente apagó el televisor y decidió explorar más a fondo la suite. Además de la sala principal y el dormitorio, había un pequeño estudio con un escritorio de caoba, una biblioteca con libros de arte y literatura y un segundo baño para visitas. Todo respiraba lujo y exclusividad. En el dormitorio, Sofía notó un panel de control en la pared junto a la cama. Al examinarlo, descubrió que controlaba no solo la iluminación y la temperatura, sino también un sofisticado sistema de sonido integrado en toda la suite. Había incluso una opción llamada monitoreo ambiental que, según explicaba el folleto junto al panel, permitía escuchar los sonidos relajantes del entorno para una mejor experiencia de descanso. Intrigada, Sofía activó esta función. Inmediatamente, un suave sonido de fondo llenó la habitación, el rumor distante del tráfico de la ciudad, el ocasional claxon de algún automóvil, el murmullo indistinto de conversaciones lejanas. Pero también, sorprendentemente, podía escuchar sonidos más cercanos, como el zumbido del aire acondicionado del piso inferior y voces. Sofía contuvo la respiración. Sí, definitivamente eran voces amortiguadas que venían de abajo, de la habitación 1902, donde Eduardo y aquella mujer se encontraban. El sistema de monitoreo ambiental parecía ser, en realidad, un sofisticado dispositivo que amplificaba los sonidos del entorno, incluyendo los de la habitación inferior, a pesar del supuesto aislamiento acústico. Con el corazón latiendo aceleradamente, Sofía aumentó el volumen. Las voces se hicieron más claras, aunque seguían siendo difíciles de entender con precisión. Reconoció inmediatamente la risa de Eduardo, ese sonido grave y cálido que alguna vez había sido reservado para ella. Luego, la voz de una mujer, aguda y melodiosa, respondiendo a algo que él había dicho. Sofía se sentó en el borde de la cama, con la copa de champán olvidada en su mano, escuchando atentamente. No podía distinguir las palabras exactas, pero el tono era inconfundible, la intimidad relajada de dos personas que se sienten cómodas juntas, que comparten una conexión. El sonido de una botella descorchándose llegó claramente a través del sistema, seguido por el tintineo de copas y más risas. Estaban celebrando algo. ¿Su amor prohibido? ¿Un aniversario secreto? ¿La estupidez de la esposa engañada que no sospechaba nada? Sofía apagó bruscamente el sistema, incapaz de seguir escuchando. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a fluir, silenciosas al principio, luego con sollozos que sacudían todo su cuerpo. 12 años de matrimonio. 12 años de apoyarlo en su carrera, de postergar sus propios sueños, de ser la esposa perfecta. ¿Y para qué? Para terminar sola en una lujosa suite de hotel, espiando a su marido mientras él reía con otra mujer. No supo cuánto tiempo lloró, pero cuando finalmente se calmó, la noche había caído completamente sobre la ciudad. Las luces de los edificios y avenidas creaban un espectáculo hipnótico a través de los ventanales de la suite. Sofía se levantó, se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo del baño. ¿Y ahora qué, Sofía?, se preguntó en voz alta. ¿Qué vas a hacer? Su reflejo no ofreció respuestas, pero algo en su mirada había cambiado. La conmoción inicial estaba dando paso a una determinación fría. Eduardo la había traicionado, había hecho añicos la confianza y el respeto que fundamentaban su matrimonio. Pero ella no sería una víctima pasiva en esta historia. Regresó a la sala y tomó su teléfono. Lo encendió y vio varias llamadas perdidas de Mariana. Su amiga siempre había tenido un sexto sentido para detectar cuando algo no andaba bien. Dudó un momento antes de marcar su número. Necesitaba hablar con alguien, y Mariana era la única persona en quien confiaba plenamente. ¿Sofía? Por fin. Estaba preocupada, la voz de Mariana sonaba aliviada. ¿Estás bien? Tu último mensaje fue muy raro. Mariana, la voz de Sofía se quebró. No, no estoy bien. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Estoy en el Hotel Imperial, respondió Sofía,
su voz ganando firmeza. Y Eduardo está aquí también, 18 pisos más abajo, con otra mujer. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, Mariana habló con una calma forzada. Dime exactamente qué pasó. Sofía relató los eventos del día, el mensaje de Eduardo, haberlo visto entrar al hotel con la desconocida, su decisión impulsiva de reservar la suite presidencial. Espera, interrumpió Mariana. ¿Me estás diciendo que descubriste que tu marido te está engañando y tu reacción fue reservar la suite más cara del hotel, justo encima de donde está él con su amante? Sí, respondió Sofía, súbitamente consciente de lo irracional que sonaba. Suena absurdo, ¿verdad? No, dijo Mariana después de una pausa. Suena a algo que solo tú harías. Siempre has tenido tu propia forma de enfrentar las crisis. Sofía sintió una oleada de gratitud hacia su amiga. Sin juicios, sin consejos no solicitados, solo comprensión. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó Mariana. No lo sé, admitió Sofía. Parte de mí quiere bajar y enfrentarlos, crear una escena que nunca olviden. Otra parte quiere empacar las cosas de Eduardo y dejarlas en la calle cuando regrese a casa. Y hay una parte que simplemente quiere desaparecer, empezar de nuevo en otro lugar donde nadie me conozca. Todas son opciones válidas, dijo Mariana. Pero conociendo a Eduardo, creo que la escena pública solo le daría la oportunidad de hacerse la víctima después. Y en cuanto a desaparecer, Sofía, acabas de conseguir el proyecto de tus sueños. No dejes que ese cabrón te quite también eso. Sofía sonrió débilmente. Mariana siempre había sido su voz de la razón. Tienes razón. No voy a renunciar a mi carrera por él. Bien, aprobó Mariana. Y respecto a qué hacer ahora mismo, ¿por qué no aprovechar esa suite presidencial? Has pagado una fortuna por ella, ¿no? Disfrútala. Ordena servicio a la habitación, date un baño de burbujas, duerme en esa cama gigante. Mañana, con la cabeza más clara, podrás decidir tu siguiente paso. No sé si podré relajarme sabiendo que están ahí abajo, murmuró Sofía. Entonces no pienses en ellos. Piensa en ti, en lo que tú necesitas ahora. Has descubierto algo terrible, pero también es una oportunidad para redescubrirte a ti misma. Las palabras de Mariana resonaron profundamente en Sofía. ¿Cuándo había sido la última vez que había pensado en sus propias necesidades, en sus deseos? Siempre había sido Eduardo, su carrera, sus viajes, sus amigos. Incluso su decisión de postergar la maternidad había sido principalmente para no interferir con el ascenso profesional de él. «Sofía, ¿sigues ahí?», preguntó Mariana ante su silencio. «Sí, estoy aquí», respondió. «Estaba pensando en lo que dijiste, sobre redescubrirme. Creo que perdí mucho de mí misma en estos años con Eduardo». «Es normal en relaciones tan largas», dijo Mariana con suavidad. «Pero nunca es tarde para recuperarte. Y conociéndote, sé que saldrás de esto más fuerte que nunca». «Gracias, Mari», Sofía sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. «No sé qué haría sin ti». «Para eso estamos las amigas», respondió Mariana con calidez. «Ahora, ¿quieres que vaya para allá? Puedo estar en el hotel en una hora». Sofía consideró la oferta. La compañía de Mariana sería reconfortante, pero algo dentro de ella necesitaba enfrentar esto sola, al menos por esta noche. «Te lo agradezco, pero creo que necesito este tiempo a solas. Para procesar todo, para pensar». «Lo entiendo. Pero prométeme que me llamarás si cambies de opinión, no importa la hora». «Lo prometo», aseguró Sofía. «Te llamaré mañana, cuando tenga más claro qué hacer». «Cuídate, Sophie. Y recuerda, pase lo que pase, esto no define quién eres tú». Después de colgar, Sofía sintió un extraño alivio. Hablar con Mariana había ayudado a centrarla, a recordarle que, aunque su matrimonio pudiera estar desmoronándose, ella seguía teniendo una vida, amigos, una carrera. No estaba sola en el mundo. Con renovada determinación, decidió seguir el consejo de su amiga y aprovechar la lujosa suite.
Se dirigió al baño principal, donde la enorme bañera de hidromasaje ya estaba preparada con agua caliente y sales aromáticas, tal como había mencionado el empleado del hotel. Las velas dispuestas alrededor de la bañera creaban una atmósfera íntima y relajante. Sofía se desnudó lentamente, dejando que su ropa formara un montón desordenado en el suelo de mármol. Se miró en el espejo de cuerpo entero. A sus 38 años, su figura seguía siendo esbelta, aunque ya no tenía la firmeza de la juventud. Pequeñas líneas comenzaban a formarse alrededor de sus ojos y boca, testimonio de años de risas y preocupaciones. Eduardo solía decirle que envejecería con gracia, que sería una de esas mujeres que se vuelven más hermosas con los años. ¿Le diría lo mismo a su amante? Apartó ese pensamiento y se sumergió en el agua caliente, dejando escapar un suspiro mientras el calor relajaba sus músculos tensos. El aroma de lavanda y ylang-ylang envolvía el ambiente, y por un momento, Sofía cerró los ojos y dejó que su mente se vaciara. Pero el silencio solo duró unos instantes. Pronto, los pensamientos volvieron a agolparse en su cabeza. ¿Cuánto tiempo llevaba Eduardo engañándola? ¿Era esta mujer la única, o había habido otras? ¿Todos sus amigos lo sabían? ¿Se reían de ella a sus espaldas, la pobre Sofía, tan dedicada a su trabajo que no veía lo que ocurría frente a sus narices? Basta, se dijo firmemente, abriendo los ojos. No era justo torturarse así. No tenía respuestas a esas preguntas, y especular solo le causaría más dolor. Lo que sí sabía con certeza era que Eduardo la había traicionado, y que eso cambiaba todo. Tomó el champú de la selección de productos de lujo que ofrecía el hotel y comenzó a lavarse el cabello meticulosamente, como si con ese acto pudiera limpiar también su mente. Luego se enjabonó el cuerpo con movimientos lentos, prestando atención a cada centímetro de su piel, redescubriendo su propio cuerpo como si fuera territorio nuevo. Cuando finalmente salió de la bañera, se sentía físicamente renovada, aunque emocionalmente seguía en conflicto. Se envolvió en el mullido albornoz que colgaba junto a la ducha y regresó a la sala principal de la suite. El carrito con el champán y los canapés seguía allí, pero ahora también había una tablet sobre la mesa de centro que no había notado antes. Una nota junto a ella indicaba: estimada huésped, disfrute de nuestro menú completo de servicio a la habitación y amenidades exclusivas a través de nuestra aplicación digital. Todo lo que desee, a un toque de distancia. Sofía tomó la tablet y comenzó a explorar las opciones. El menú de servicio a la habitación era extenso, con platos que iban desde comida tradicional mexicana hasta alta cocina internacional. También había una sección de experiencias exclusivas que ofrecía desde masajes y tratamientos de spa hasta servicios más extravagantes, como un chef privado para preparar una cena personalizada o un instructor de yoga para una sesión al amanecer. Su estómago gruñó, recordándole que apenas había comido en todo el día. Los canapés, aunque deliciosos, no eran suficientes. Revisó el menú y finalmente se decidió por algo sencillo: una sopa de lima, un filete de pescado a la veracruzana y una mousse de chocolate para el postre. Añadió una botella de vino blanco a su pedido, pensando que necesitaría algo más fuerte que el champán para sobrellevar la noche. Mientras esperaba que llegara su cena, Sofía volvió a acercarse al panel de control del sistema de sonido. Dudó un momento antes de activar nuevamente la función de monitoreo ambiental. Sabía que escuchar lo que ocurría en la habitación de abajo solo le causaría más dolor, pero la curiosidad y la necesidad de saber la verdad eran más fuertes. Esta vez, el silencio fue lo que la recibió. No se escuchaban voces, risas ni movimiento. Quizás habían salido a cenar, o quizás. Sofía aumentó el volumen y entonces lo escuchó, el inconfundible sonido de la ducha corriendo. Alguien se estaba bañando en la habitación de abajo. Apagó rápidamente el sistema, sintiendo un nudo en el estómago. La imagen mental de Eduardo y aquella mujer compartiendo una ducha era demasiado para soportar. Se sirvió otra copa de champán y la bebió casi de un trago, buscando ahogar las imágenes que su mente insistía en conjurar. Un suave golpe en la puerta anunció la llegada de su cena. Un camarero diferente al de antes entró empujando un elegante carrito con platos cubiertos, la botella de vino en una cubitera y una pequeña lámpara que proporcionaba una iluminación cálida. «Buenas noches, señora Mendoza»,
saludó el hombre con una reverencia ligera. Permítame servir su cena. Con movimientos precisos y elegantes, el camarero dispuso los platos sobre la mesa del comedor, descorchó el vino y sirvió una copa. Encendió un par de velas y ajustó la iluminación de la suite para crear una atmósfera más íntima. ¿Desea que prepare algo más, señora?, preguntó cuando hubo terminado. No, así está perfecto. Gracias, respondió Sofía, entregándole otra propina. Que disfrute su cena. Si necesita cualquier cosa, no dude en llamarnos. Cuando el camarero se retiró, Sofía se sentó ante la mesa y contempló la cuidadosa presentación de los platos. En otras circunstancias, habría apreciado la experiencia gastronómica, habría tomado fotos para compartir en Instagram, quizás incluso habría llamado a Eduardo para contarle sobre los sabores y texturas. Ahora, todo eso parecía pertenecer a otra vida, a otra Sofía. Comió lentamente, obligándose a saborear cada bocado a pesar del nudo en su garganta. La sopa estaba perfectamente equilibrada, ácida y reconfortante. El pescado, fresco y sabroso, le recordó viajes a Veracruz con sus padres cuando era niña. El vino, un Sauvignon Blanc chileno, complementaba perfectamente los sabores del plato principal. Para cuando llegó al postre, Sofía se sentía ligeramente mareada por el alcohol, pero también más relajada. La mousse de chocolate, rica y sedosa, se deshacía en su boca, proporcionando un consuelo momentáneo. Mientras saboreaba los últimos bocados, su teléfono vibró con un mensaje. Era Eduardo. ¿Todo bien? No has respondido a mi mensaje anterior. La reunión sigue alargándose, llegaré tarde a casa. No me esperes despierta. Sofía miró fijamente la pantalla, sintiendo cómo la rabia volvía a encenderse en su interior. La desfachatez, el descaro de seguir mintiendo tan descaradamente. Era casi admirable la facilidad con que las mentiras fluían de él. Consideró varias respuestas, desde un sarcástico "¿Cómo va la reunión en la habitación 1902?" hasta un simple "vete al diablo". Pero finalmente optó por algo más sutil: "No te preocupes. Yo también estoy ocupada esta noche. Disfruta tu reunión". Envió el mensaje y dejó el teléfono sobre la mesa, imaginando la expresión de Eduardo al leerlo. ¿Sospecharía algo? ¿O estaba tan seguro de su engaño que ni siquiera contemplaría la posibilidad de que ella supiera la verdad? Terminó su postre y se sirvió otra copa de vino, llevándola consigo mientras regresaba a la ventana. La Ciudad de México se extendía ante ella, un océano de luces parpadeantes que se perdía en el horizonte. Tantas vidas, tantas historias desarrollándose simultáneamente. Cuántas traiciones, cuántas mentiras, cuántos corazones rotos había en esa noche, además del suyo. El teléfono vibró nuevamente. Eduardo había respondido: ¿ocupada? ¿Dónde estás? Sofía sonrió amargamente. Ahora él estaba preocupado. Cuando ella aceptaba sin cuestionar sus ausencias y excusas, todo estaba bien. Pero ante la mínima insinuación de que ella también podría tener secretos, surgía la inquietud. Decidió no responder, dejarlo con la duda. Regresó al dormitorio y activó nuevamente el sistema de monitoreo. Esta vez, escuchó música suave, el tintineo de vasos y murmullos indistinguibles. Parecían estar de vuelta en la sala de la suite, quizás disfrutando de unas copas después de la ducha. Apagó el sistema, no queriendo torturarse más con los sonidos de su intimidad. Miró la cama king size, con sus sábanas inmaculadas y sus numerosas almohadas, y sintió un cansancio abrumador. Había sido un día largo y emocionalmente agotador. Necesitaba descansar, aunque no estaba segura de poder dormir con todo lo que bullía en su mente. Se quitó el albornoz y se puso una de las camisetas de algodón que había encontrado en un cajón de la cómoda, cortesía del hotel. Luego se deslizó entre las sábanas, sorprendiéndose ante su suavidad. Debían tener un conteo de hilos astronómico, pensó distraídamente, mientras apagaba las luces con el control remoto junto a la cama. En la oscuridad, los pensamientos y emociones que había mantenido a raya durante la tarde volvieron con renovada intensidad. Imágenes de Eduardo con la desconocida se mezclaban con recuerdos de tiempos más felices, su boda, los viajes que habían compartido, las noches de confidencias y risas.
¿Había sido todo una mentira desde el principio? ¿O en algún momento su matrimonio había sido real y simplemente se había deteriorado sin que ella lo notara? Las lágrimas volvieron a brotar, silenciosas esta vez, mojando la almohada. Sofía las dejó fluir, consciente de que necesitaba este desahogo, este duelo por lo que estaba perdiendo. Porque independientemente de lo que decidiera hacer después, su matrimonio tal como lo conocía había terminado esta tarde. Incluso si decidiera perdonar a Eduardo, algo que en ese momento no podía ni contemplar, nada volvería a ser igual. La confianza, una vez rota, era como un jarrón valioso hecho añicos, podía intentar pegarse, pero las grietas siempre serían visibles. No supo en qué momento el cansancio la venció y se quedó dormida. Soñó con pasillos de hotel interminables, puertas que se abrían a habitaciones vacías, y la voz de Eduardo llamándola desde algún lugar al que nunca lograba llegar. Un ruido la despertó en medio de la noche. Se incorporó desorientada, sin reconocer al principio dónde estaba. Luego los eventos del día anterior volvieron a su mente y la realidad la golpeó nuevamente. Estaba en el Hotel Imperial, en la suite presidencial, mientras su marido infiel dormía con otra mujer 18 pisos más abajo. El ruido se repitió, algo había caído al suelo en la habitación inferior. Sofía miró el reloj digital junto a la cama, las 3:24 de la madrugada. Se levantó y activó el sistema de monitoreo, aumentando el volumen al máximo. Al principio solo escuchó un murmullo indistinto, pero luego la voz de Eduardo se hizo clara, aunque parecía venir desde cierta distancia, quizás desde el baño de la suite inferior. No puedo encontrarla. ¿Estás segura de que la trajiste? La voz femenina respondió, más cercana al micrófono, claro que sí. Estaba en mi bolso. Revisa en la mesa junto a la ventana. Sofía contuvo la respiración. Era la primera vez que escuchaba claramente la voz de la amante de su marido. Era una voz joven, melodiosa, con un ligero acento que no lograba identificar. Aquí está, dijo Eduardo. Por un momento pensé que la habíamos perdido. No podemos permitirnos perderla, respondió la mujer. Es demasiado importante. ¿De qué estarían hablando? ¿Qué era tan importante que los había despertado a las 3 de la madrugada? Sofía aumentó aún más el volumen, pero solo escuchó murmullos y el sonido de pasos recorriendo la habitación. Luego, el crujido de la cama al recibir peso nuevamente. ¿Crees que sospecha algo?, preguntó la mujer después de un silencio. ¿Sofía?, respondió Eduardo, y escuchar su nombre en boca de su marido mientras hablaba con su amante provocó una punzada de dolor en el pecho de Sofía. No, está demasiado ocupada con su nuevo proyecto. Apenas nos vemos últimamente. Eso facilita las cosas, dijo la mujer. Pero sigo pensando que deberíamos ser más cuidadosos. Si ella descubriera, no lo hará, interrumpió Eduardo con firmeza. Confía en mí. Sofía es predecible. Sigue una rutina, no hace preguntas. Es lo que siempre me ha gustado de ella. Sofía sintió que la sangre le hervía en las venas. ¿Predecible? ¿Era así como la veía su marido? Como una criatura de hábitos, confiable en su monotonía, incapaz de sorprenderlo o desafiarlo. Aún así, insistió la mujer. Todo esto es demasiado arriesgado. Si alguien más se entera, nadie se enterará. Eduardo sonaba impaciente. Ya hablamos de esto. Todo está planeado al detalle. En 2 semanas habrá terminado, y podremos. El resto de la frase se perdió en un murmullo inaudible. Sofía intentó aumentar aún más el volumen, pero el sistema ya estaba al máximo. ¿Qué terminaría en 2 semanas? ¿Su matrimonio? ¿Planeaba Eduardo pedirle el divorcio? ¿O se refería a algo más? Vuelve a la cama, dijo la mujer, su voz ahora suave, seductora. Es tarde y mañana tenemos mucho que hacer. Sofía no quiso escuchar más. Apagó el sistema de monitoreo y regresó a la cama, temblando a pesar del calor de la habitación. Su mente trabajaba a toda velocidad, intentando dar sentido a la conversación que acababa de escuchar. Era evidente que lo que ocurría entre Eduardo y esta mujer iba más allá de una simple aventura. Había algo más, algo que planeaban juntos,
algo que terminaría en 2 semanas. Se envolvió en las sábanas, sintiendo un frío interior que ninguna manta podría calentar. El dolor de la traición ahora se mezclaba con una sensación más inquietante, miedo. No sabía exactamente a qué, pero la conversación que había escuchado sugería algo turbio, algo potencialmente peligroso. El sueño la eludió por el resto de la noche. Daba vueltas en la cama, repitiendo en su mente la conversación fragmentaria, tratando de encontrarle sentido. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse a través de las cortinas, Sofía finalmente se rindió y se levantó. Tenía los ojos hinchados y una jaqueca punzante le martilleaba las sienes, consecuencia de la falta de sueño y el exceso de vino. Se dirigió al baño y se dio una ducha rápida, esperando que el agua fría la despejara. Luego se vistió con la misma ropa del día anterior, sintiéndose extrañamente vulnerable en estos elegantes alrededores sin un cambio de ropa o sus artículos personales. Un golpe en la puerta anunció la llegada del desayuno que venía incluido en el paquete romántico. Sofía había olvidado completamente que lo habían mencionado la noche anterior. Abrió la puerta y encontró a un joven camarero con un carrito lleno de platos cubiertos, una jarra de jugo de naranja recién exprimido, café y una pequeña canasta de pan y pasteles recién horneados. «Buenos días, señora Mendoza», saludó el camarero con una sonrisa brillante. «Su desayuno está servido. ¿Dónde prefiere que lo coloque?» «En la mesa del comedor está bien, gracias», respondió Sofía, consciente de su aspecto desaliñado y sus ojos hinchados. El camarero arregló la mesa eficientemente, descubriendo platos de fruta fresca, huevos benedictinos, chilaquiles y una selección de quesos y carnes frías. «El desayuno para 2 personas, como indica el paquete romántico», explicó, señalando los 2 servicios. «¿Desea que espere a que llegue su acompañante o prefiere que retire uno de los servicios?» La pregunta, aunque inocente, tocó una fibra sensible en Sofía. «Puede dejarlo así», respondió, no queriendo dar explicaciones. «Gracias». «Muy bien, señora. Que disfrute su desayuno». El camarero hizo una pequeña reverencia y se retiró discretamente. Sofía miró la abundante comida dispuesta para 2 personas y sintió una oleada de tristeza. Todas estas amenidades pensadas para parejas, todo este lujo concebido para ser compartido, y ella sola en esta inmensa suite, con un matrimonio destruido y un futuro incierto. Se sirvió una taza de café y tomó un croissant, sin ganas realmente de comer nada más sustancioso. Mientras mordisqueaba el pan, encendió su teléfono, que había permanecido apagado durante la noche. Tenía varias notificaciones, 3 llamadas perdidas y 5 mensajes de Eduardo, uno de Mariana preguntando cómo estaba, y un correo de su jefe felicitándola por haber conseguido el proyecto del complejo cultural. Ignoró los mensajes de Eduardo por el momento y respondió primero a Mariana: «Sigo en el hotel». «Mala noche. ¿Podemos vernos para comer? Necesito contarte algo importante». Luego revisó el correo de su jefe y envió un breve agradecimiento, sintiéndose extrañamente desconectada del entusiasmo que debería sentir por este logro profesional. Era como si el descubrimiento de la infidelidad de Eduardo hubiera empañado todo lo demás, robándole la alegría incluso de sus propios triunfos. Finalmente, con el estómago contraído, abrió los mensajes de Eduardo. El primero, enviado anoche poco después de su última comunicación, decía: «¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas?». Los siguientes mostraban una progresión de preocupación a enojo: «¿Estás con Mariana? Acabo de llamarla y dice que no te ha visto. Sofía, esto no es gracioso. Dime dónde estás. Llamaré a la policía si no respondes en 1 hora. He llamado a tus padres y no saben nada de ti. Estoy muy preocupado. Por favor, contesta». El último mensaje había sido enviado a las 6:12 de la mañana: «Voy para casa. Si llegas antes, llámame inmediatamente». Sofía dejó el teléfono sobre la mesa, sintiendo una mezcla de satisfacción y culpa. Por un lado, era gratificante ver a Eduardo preocupado, incluso asustado por su ausencia. Por otro, involucrar a sus padres parecía excesivo, y ahora tendría que llamarlos para asegurarles que estaba bien. Decidió responder a Eduardo con un mensaje simple: «Estoy bien.
No es necesario que llames a nadie más. Nos vemos en casa más tarde. Luego llamó a sus padres. Su madre respondió al segundo timbre, con la voz tensa de quien ha pasado la noche en vela. ¿Sofía? ¿Eres tú? ¿Dónde estás, hija? Estoy bien, mamá, respondió, intentando sonar tranquila. Lamento que Eduardo los haya preocupado. ¿Qué si nos ha preocupado? Casi nos mata del susto. Dijo que no habías vuelto a casa anoche y que no respondías a sus llamadas. Tu padre ya estaba listo para ir a la policía. Lo siento mucho, Sofía se sintió genuinamente culpable. Fue un malentendido. Estoy en un hotel. Necesitaba tiempo a solas para pensar y apagué el teléfono. Hubo un silencio al otro lado de la línea y Sofía casi podía ver la expresión de su madre, cejas arqueadas, labios apretados en una fina línea de desaprobación. ¿Un hotel?, repitió finalmente su madre. ¿Tú sola? ¿Ha pasado algo entre Eduardo y tú? Sofía no estaba lista para compartir su descubrimiento con sus padres. No todavía, no por teléfono, no cuando ni siquiera ella había decidido qué hacer al respecto. Es complicado, mamá. Te prometo que te explicaré todo, pero ahora mismo necesito resolver algunas cosas primero. Por favor, dile a papá que estoy bien y que lo siento mucho por preocuparlos. Sofía María Mendoza, el uso de su nombre completo indicaba que su madre no estaba satisfecha con esa respuesta. Sabes que puedes contarnos cualquier cosa, ¿verdad? Sea lo que sea que esté pasando entre Eduardo y tú, estamos aquí para apoyarte. Lo sé, mamá, Sofía sintió un nudo en la garganta. Y lo agradezco. Te llamaré pronto, lo prometo. Después de tranquilizar a su madre lo mejor que pudo, Sofía colgó y se quedó mirando por la ventana, observando la ciudad que despertaba bajo el sol de la mañana. Tenía que tomar decisiones importantes. ¿Volvería a casa y confrontaría a Eduardo? ¿Se quedaría otro día en el hotel, dándose tiempo para procesar todo? ¿Llamaría a un abogado? ¿Buscaría pruebas más concretas de la infidelidad? Y más inquietante aún, ¿qué era eso que Eduardo y su amante planeaban, ese asunto tan importante que terminaría en 2 semanas? Sofía no podía quitarse de la cabeza la sensación de que se trataba de algo potencialmente peligroso o ilegal. Eduardo era un hombre ambicioso, pero siempre lo había considerado honesto en sus negocios. ¿O eso también había sido una ilusión? Su teléfono vibró con un mensaje de Mariana. Claro que podemos vernos. ¿En el café de siempre a la 1? ¿Quieres que lleve algo? Sofía respondió afirmativamente, agradeciendo nuevamente tener una amiga como ella. Luego, tomó una decisión: no volvería inmediatamente a casa. Extendería su estancia en el hotel un día más, usaría este tiempo para aclarar sus ideas, y quizás, descubrir más sobre lo que Eduardo y esa mujer estaban tramando. Se acercó al teléfono de la habitación y marcó la recepción. Buenos días, suite presidencial. ¿En qué puedo ayudarle?, respondió una voz femenina. Buenos días. Me gustaría extender mi estancia por una noche más, si es posible. Por supuesto, señora Mendoza. Permítame verificar la disponibilidad. Hubo una breve pausa. Sí, la suite presidencial está disponible para esta noche también. ¿Desea mantener las mismas condiciones de reserva? Sí, por favor, confirmó Sofía. Y una cosa más. ¿Podría enviar a alguien a comprarme algo de ropa? Necesito un cambio básico, jeans, una blusa, ropa interior, por supuesto, respondió la recepcionista. Tenemos un servicio de compras personales para nuestros huéspedes VIP. ¿Podría proporcionarme sus tallas y alguna preferencia en cuanto a estilo o color? Sofía dio la información necesaria, sintiéndose extrañamente aliviada al resolver este pequeño problema práctico en medio del caos emocional que estaba viviendo. Perfecto, dijo la recepcionista cuando Sofía terminó. Nuestro personal de compras se encargará de esto inmediatamente. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle? Sofía dudó un momento. Luego, impulsada por una curiosidad que no podía contener, preguntó: de hecho, sí. Me preguntaba si podrían darme alguna información sobre los huéspedes de la habitación debajo de la mía,
la suite ejecutiva 1902. Son amigos, y me gustaría sorprenderlos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cuando la recepcionista habló nuevamente, su tono era educadamente firme. Lamento no poder ayudarle con eso, señora Mendoza. La política del hotel es mantener la privacidad de todos nuestros huéspedes. No podemos revelar información sobre quién se hospeda en nuestras habitaciones. Por supuesto, lo entiendo, respondió Sofía, sintiéndose un poco avergonzada por el intento. Solo pensé que podría ser una buena sorpresa. Lo comprendo perfectamente, dijo la recepcionista. Si desea enviarles un mensaje o un regalo, estaríamos encantados de facilitarlo sin revelar su identidad, si lo prefiere. Una idea surgió en la mente de Sofía. Eso sería maravilloso. ¿Podrían enviarles una botella de champán y fresas cubiertas de chocolate? Por supuesto. ¿Desea incluir alguna nota? Sofía lo pensó un momento. Sí. Por favor, escriba, gracias por las memorias. Lo haremos de inmediato, confirmó la recepcionista. ¿Algo más, señora Mendoza? No, eso es todo por ahora. Gracias. Después de colgar, Sofía se preguntó si había sido infantil enviar ese mensaje críptico. Probablemente Eduardo asumiría que era de la misma mujer con la que estaba, alguna broma interna entre ellos. Pero la posibilidad de que pudiera sospechar que provenía de ella, de que pudiera sentir al menos una fracción de la inquietud que ella había experimentado al descubrir su traición, le proporcionaba una pequeña satisfacción. Revisó la hora, apenas las 9:30 de la mañana. Tenía tiempo antes de su encuentro con Mariana a la 1. Decidió utilizar ese tiempo para recopilar sus pensamientos, para trazar un plan. Sacó la libreta y el bolígrafo que encontró en el escritorio de la suite y comenzó a escribir, como siempre hacía cuando necesitaba aclarar sus ideas. En la primera página, escribió, lo que sé con certeza. Debajo, enumeró los hechos concretos. Había visto a Eduardo entrar al hotel con otra mujer, él le había mentido sobre una reunión de emergencia, los había escuchado planear algo que concluiría en 2 semanas. En la siguiente página, escribió, lo que sospecho. Aquí anotó sus conjeturas, que la relación con esta mujer no era reciente, que no se trataba solo de una aventura sexual sino de algún tipo de complicidad más profunda, que podría estar relacionado con negocios turbios. En la tercera página, tituló, Mis opciones. Las enumeró una por una, confrontar a Eduardo inmediatamente, investigar más antes de confrontarlo, fingir que no sabía nada mientras reunía pruebas, consultar con un abogado, separarse inmediatamente. Cada página, escribió cuidadosamente las ventajas y desventajas de cada opción, tratando de ser lo más objetiva posible a pesar del torbellino emocional que sentía. Cuando terminó, releyó sus notas y subrayó la opción que parecía más sensata, investigar más antes de confrontar a Eduardo. Si se trataba solo de una aventura, ya tendría tiempo para decidir si perdonarlo o dejarlo. Pero si había algo más, algo turbio o ilegal, necesitaba protegerse a sí misma. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era el personal del hotel con la ropa que había solicitado, unos jeans de diseñador, una blusa de seda color turquesa, ropa interior, un cardigan ligero y hasta un par de zapatos planos. Todo era de excelente calidad y, sorprendentemente, de su estilo y talla exactos. Espero que todo sea de su agrado, señora Mendoza, dijo la asistente de compras, una mujer elegante de mediana edad. Si algo no es adecuado, puedo cambiarlo inmediatamente. Todo es perfecto, gracias, respondió Sofía, impresionada por la eficiencia del servicio. Después de que la asistente se marchara, Sofía se cambió, sintiéndose renovada con la ropa limpia. Guardó sus notas en su bolso, junto con el libro de arquitectura que había comprado el día anterior, y decidió salir a dar un paseo antes de su encuentro con Mariana. Necesitaba aire fresco, necesitaba moverse, necesitaba sentir que la vida continuaba a pesar de que su mundo personal se estuviera desmoronando. Antes de salir, activó una última vez el sistema de monitoreo, pero solo escuchó silencio. Eduardo y su misteriosa acompañante probablemente ya habían salido. Mientras descendía en el ascensor, Sofía se encontró preguntándose qué ocurriría a continuación.
No tenía todas las respuestas, pero de una cosa estaba segura, la Sofía que había entrado a este hotel ayer ya no existía. En su lugar estaba emergiendo una nueva mujer, más fuerte, más decidida, lista para enfrentar lo que viniera. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que, pasara lo que pasara con Eduardo, ella estaría bien. Sofía caminaba por la Alameda Central, dejando que el bullicio de la mañana dominical la envolviera. Familias paseando, turistas fotografiando monumentos, vendedores ofreciendo algodones de azúcar y globos coloridos. La vida normal continuaba a su alrededor, ajena al terremoto emocional que ella experimentaba. Su teléfono vibró con un nuevo mensaje de Eduardo: he vuelto a casa y no estás aquí. ¿Dónde demonios estás, Sofía? Esto no es propio de ti. Sonrió amargamente ante la ironía. No es propio de ti, como si él fuera el guardián de lo que era apropiado o no en su comportamiento. Decidió responder con la misma vaguedad que él había usado tantas veces: necesitaba tiempo para pensar. Estaré en casa esta tarde. Guardó nuevamente el teléfono, resistiendo el impulso de apagarlo para evitar más mensajes. Eduardo tendría que lidiar con la incertidumbre un poco más, tal como ella había tenido que hacerlo durante meses. Al llegar al Café Tacuba, ubicado en el centro histórico, divisó a Mariana ya sentada en una mesa al fondo, donde la música de los mariachis no era tan estridente. Su amiga levantó la mano enérgicamente al verla. «Sophie», exclamó Mariana, levantándose para abrazarla. «¿Qué noche has tenido? Cuéntamelo todo». El abrazo de Mariana, cálido y sincero, casi quebró la compostura que Sofía había mantenido toda la mañana. Se sentó rápidamente, tomando un sorbo del agua que ya estaba servida para disimular su emoción. «No sé ni por dónde empezar», confesó. «Por el principio», sugirió Mariana, tomando sus manos sobre la mesa. «¿Sigues en el hotel?». Sofía asintió. «Me quedé toda la noche. Extendí la reservación por un día más». «¿Y Eduardo? ¿Te ha contactado?». «Está desesperado por saber dónde estoy», respondió Sofía con una sonrisa sin humor. «Incluso llamó a mis padres anoche, los pobres estaban terrorizados». «Qué considerado de su parte preocuparse por ti mientras está con otra mujer», comentó Mariana sarcásticamente. «¿Pudiste ver quién era ella?». «No claramente». Joven, elegante, cabello recogido, Sofía hizo una pausa. «Pero escuché su voz. Utilizando el sistema de sonido de la suite, pude oír parte de lo que hablaban». Los ojos de Mariana se abrieron con sorpresa. «¿En serio? ¿Y qué decían?». «Eso es lo más extraño», Sofía bajó la voz, inclinándose hacia adelante. «No era solo pillow talk. Hablaban de algo importante que está programado para concluir en 2 semanas. Eduardo mencionó que todo estaba planeado al detalle y la mujer parecía preocupada por si alguien se enteraba». «¿Enteraba de qué?», preguntó Mariana, ahora también inclinándose hacia adelante. «No lo sé exactamente. Pero sonaba sospechoso». Mariana frunció el ceño. «¿Crees que podría ser algo ilegal?». «No lo sé», admitió Sofía. «Eduardo siempre ha sido ambicioso, pero nunca lo creí capaz de cruzar ciertas líneas. Aunque, claro, tampoco lo creía capaz de engañarme, y mira dónde estamos». El mesero se acercó a tomar su orden. Ambas pidieron café y chilaquiles, aunque Sofía dudaba poder comer mucho. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó Mariana cuando el mesero se alejó. «Necesito investigar más antes de confrontarlo. Si solo se trata de una aventura, es una cosa. Pero si está involucrado en algo turbio, tienes razón», asintió Mariana. «Necesitas protegerte». Sofía reflexionó un momento, bebiendo su café recién servido. «Lo que no entiendo es por qué escogió ese hotel específicamente. El Hotel Imperial está relativamente cerca de nuestra casa». «Quizás no era sobre ti», sugirió Mariana. «Tal vez el hotel tenía alguna importancia para lo que sea que están planeando. O tal vez es descuidado porque nunca antes lo he cuestionado», añadió Sofía con amargura. Sacó su teléfono y abrió la aplicación del calendario compartido.
Había reuniones etiquetadas simplemente como Hotel Imperial en varios días durante los últimos 2 meses. Mira esto, mostró la pantalla a Mariana. Ha estado reuniéndose en ese hotel regularmente. Mariana examinó el calendario. Y siempre entre semana, nunca en fin de semana, observó. Como si fuera parte de su rutina laboral. ¿Crees que ella podría ser una colega? Preguntó Sofía, sintiendo un nuevo tipo de dolor ante esta posibilidad. Es posible, asintió Mariana. Especialmente si están trabajando juntos en algo. Sofía intentó recordar. Eduardo había estado inusualmente entusiasmado las últimas semanas, hablando de una posible promoción, de cambios importantes en la empresa. Mencionó algo sobre una reestructuración en la cadena hotelera, murmuró Sofía, pensativa. ¿Y si están conspirando para algo relacionado con la empresa? Necesitas más información, dijo Mariana firmemente. Y creo que sé cómo conseguirla. Sacó su propio teléfono y comenzó a buscar algo. Después de un momento, giró la pantalla hacia Sofía. ¿Reconoces a esta mujer? Era la página de LinkedIn de la cadena hotelera donde trabajaba Eduardo. Mariana había abierto el perfil de una mujer llamada Valentina Ortiz, directora de estrategia corporativa. La fotografía mostraba a una mujer joven, elegante, con el cabello recogido en una coleta alta. Exactamente como la mujer que Sofía había visto entrar al hotel con Eduardo. Es ella, susurró Sofía, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo la encontraste? Intuición, respondió Mariana con una sonrisa tensa. Busqué mujeres ejecutivas en la empresa de Eduardo. Por su cargo, tendría sentido que estuvieran trabajando juntos en algo importante. Sofía estudió el perfil de Valentina. 32 años, graduada de Wharton, experiencia internacional, contratada recientemente por la cadena hotelera tras una brillante carrera en consultoría estratégica. Dice que se incorporó a la empresa hace apenas 6 meses, observó Sofía. Coincide con cuando Eduardo comenzó a comportarse de manera extraña. Y mira esto, Mariana señaló otra sección del perfil. Especializada en fusiones y adquisiciones, reestructuraciones corporativas y optimización de activos inmobiliarios. Optimización de activos, repitió Sofía, sintiendo que una pieza del rompecabezas encajaba. Eduardo mencionó que la cadena estaba considerando vender algunos de sus propiedades menos rentables. ¿Incluyendo el Hotel Imperial? No lo sé, respondió Sofía, tratando de recordar. Nunca mencionó hoteles específicos, solo habló en términos generales. Su teléfono vibró nuevamente. Era Eduardo. Sofía, por favor, necesitamos hablar. Estoy preocupado. ¿Esto es por el proyecto? ¿Estás estresada? ¿Puedo ayudarte? Sofía resopló. Ahora resulta que está preocupado por mi bienestar emocional, comentó con sarcasmo, mostrando el mensaje a Mariana. Manipulación clásica, respondió su amiga. Intenta hacerte dudar de ti misma, como si tu reacción fuera desproporcionada o producto del estrés. Sofía guardó el teléfono sin responder. Necesito averiguar qué están planeando, dijo con determinación. No puedo confrontarlo sin saber exactamente a qué me enfrento. ¿Y cómo piensas hacerlo? Sofía tomó un bocado de sus chilaquiles, pensativa. Voy a volver al hotel. Usaré el sistema de monitoreo para escuchar sus conversaciones. Y voy a revisar su computadora, decidió Sofía. Tiene una laptop que usa para trabajo, pero a veces la deja en casa. Si puedo acceder a ella, quizás encuentre algo. Mariana asintió lentamente. Sofía, solo ten cuidado. Si están involucrados en algo turbio y te descubren investigando, lo sé, respondió, apretando la mano de su amiga. Pero necesito la verdad. No puedo seguir viviendo en una mentira. Cuando salieron del café, el cielo comenzaba a nublarse nuevamente. Típico clima cambiante de la Ciudad de México. Te acompaño de regreso al hotel, ofreció Mariana. Gracias, pero necesito hacer esto sola, respondió Sofía, abrazando a su amiga. Te llamaré si descubro algo importante. De vuelta en el Hotel Imperial, Sofía se dirigió directamente a su suite.
Al entrar, notó que el servicio de habitación había pasado en su ausencia, la cama estaba perfectamente hecha, las toallas reemplazadas, y una nueva botella de vino esperaba sobre la mesa. Se acercó al panel de control del sistema de sonido y activó el monitoreo. No se escuchaba nada desde la habitación inferior. Eduardo y Valentina probablemente aún no habían regresado. Aprovechando este tiempo, Sofía se sentó con su teléfono y comenzó a investigar más sobre Valentina Ortiz. Las redes sociales de la mujer estaban configuradas con alta privacidad, pero aún así pudo encontrar algunas fotografías públicas, Valentina en conferencias empresariales, en eventos de networking, siempre impecablemente vestida y con esa sonrisa confiada de quien sabe exactamente lo que está haciendo. En una de las fotos, tomada hace aproximadamente 3 meses, Sofía reconoció el fondo, era el lobby del Hotel Imperial. Y aunque Eduardo no aparecía en la imagen, el comentario de Valentina resultaba revelador, finalizando los detalles del Proyecto Fénix. Emocionada por lo que viene. Proyecto Fénix. Sofía nunca había escuchado a Eduardo mencionar ese nombre. Intentó buscar información sobre ello, pero no encontró nada específico relacionado con la cadena hotelera. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de voces provenientes del sistema de monitoreo. Eduardo y Valentina habían regresado a la habitación. No entiendo por qué sigue sin responder adecuadamente, era la voz de Eduardo, claramente estresado. Dice que necesitaba tiempo para pensar y que volverá a casa esta tarde. Tranquilízate, respondió Valentina, su voz tranquila y calculadora. Está ocupada con su nuevo proyecto, probablemente solo necesitaba espacio para concentrarse. No hay forma de que sospeche nada. No lo sé, insistió Eduardo. Sofía nunca ha hecho algo así antes. Siempre avisa dónde está, siempre responde mis mensajes, eso es exactamente por lo que no debes preocuparte, interrumpió Valentina. Es predecible, como tú mismo has dicho. Si sospechara algo, te habría confrontado directamente. Sofía sintió que la sangre le hervía en las venas. La forma en que hablaban de ella, como si fuera una variable en una ecuación, predecible y fácilmente manipulable, centrémonos en lo importante, continuó Valentina. Montero acaba de confirmar la reunión con los inversores para el martes. Necesitamos tener toda la documentación lista. La tengo casi completa, respondió Eduardo. Los contratos de compraventa, los estudios de viabilidad alterados, la valoración inflada del hotel. Sofía contuvo el aliento. ¿Contratos alterados? ¿Valoraciones infladas? Esto sonaba claramente a fraude. Perfecto, dijo Valentina. He preparado la presentación enfatizando la supuesta rentabilidad del proyecto. Esos inversionistas extranjeros no tienen idea de que están comprando un hotel con problemas estructurales severos. ¿Y Montero sigue sin sospechar? Absolutamente. Cree que está haciendo un gran negocio para la cadena. Cuando explote el escándalo después de la venta, toda la culpa caerá sobre él por no haber hecho la debida diligencia. La Junta lo despedirá, y tú serás el candidato perfecto para reemplazarlo. ¿Y nuestro porcentaje?, preguntó Eduardo. El 15% del monto de venta, como acordamos. Aproximadamente $3 millones para cada uno, depositados en las cuentas offshore que preparamos. Imposible de rastrear. Sofía se llevó una mano a la boca, horrorizada. Lo que estaba escuchando era un plan criminal a gran escala. Eduardo y Valentina planeaban vender el Hotel Imperial a inversores extranjeros ocultando problemas estructurales graves, inflando su valor y embolsándose una comisión ilegal. Y luego, cuando el fraude fuera descubierto, planeaban que toda la culpa recayera en Xavier Montero, el actual director general, para que Eduardo pudiera reemplazarlo. Era mucho peor de lo que había imaginado. No solo Eduardo la estaba engañando con Valentina, sino que ambos estaban involucrados en una estafa millonaria que podría costarles años de prisión si eran descubiertos. 2 semanas más, dijo Eduardo, y Sofía pudo imaginar su sonrisa ambiciosa. 2 semanas y seremos ricos. Podremos empezar de nuevo, lejos de aquí. En Singapur o Hong Kong, como hablamos, añadió Valentina. Donde nadie pueda encontrarnos. Tendré que inventar algo para Sofía,
reflexionó Eduardo, como si estuviera considerando qué hacer con un mueble viejo. Quizás una oferta de trabajo inesperada. Ella nunca ha cuestionado mis decisiones profesionales. ¿Realmente planeas llevarla contigo?, preguntó Valentina, su tono repentinamente frío. Hubo un silencio. Sofía contenía la respiración, esperando la respuesta. Por supuesto que no, respondió finalmente Eduardo. Pero necesitaré una excusa para el divorcio. Algo que no levante sospechas. Podría simplemente desaparecer, sugirió Valentina. Dejarle una nota diciendo que necesitabas encontrarte a ti mismo o alguna estupidez así. Para cuando descubra la verdad, estaremos lejos. Eduardo se rió, un sonido que Sofía no reconoció, desprovisto de la calidez que alguna vez había asociado con él. Podría funcionar. Sofía nunca ha sido de las que crean problemas. Probablemente lloraría un poco y luego seguiría con su vida. Su preciado proyecto de arquitectura la mantendrá ocupada. Perfecto, concluyó Valentina. Ahora, revisemos los documentos una vez más. Sofía apagó el sistema, incapaz de seguir escuchando. Una mezcla de náusea y rabia amenazaba con abrumarla. Su mente intentaba procesar todo lo que acababa de descubrir, el fraude, el plan para inculpar a Montero, la intención de Eduardo de abandonarla después de embolsarse millones ilegalmente. La forma despectiva en que hablaba de ella. Tomó su teléfono con manos temblorosas y llamó a Mariana. Mari, su voz apenas audible. Necesito tu ayuda. Es mucho peor de lo que pensábamos. La tarde caía sobre la Ciudad de México cuando Sofía y Mariana se reunieron en una cafetería discreta a varias cuadras del Hotel Imperial. Sofía había insistido en encontrarse lejos del hotel, temiendo que Eduardo o Valentina pudieran verlas. ¿Estás completamente segura de lo que escuchaste?, preguntó Mariana, después de que Sofía le relatara la conversación que había presenciado. Palabra por palabra, asintió Sofía, empujando hacia Mariana la libreta donde había anotado todo. Lo escribí inmediatamente para no olvidar nada. Mariana leyó rápidamente las notas, su expresión oscureciéndose a medida que avanzaba. Esto es grave, Sophie. Estamos hablando de fraude corporativo, manipulación de documentos, conspiración, son delitos serios. Lo sé, respondió Sofía, pasándose una mano por el cabello con nerviosismo. Y lo peor es que planean culpar a un inocente. ¿Conoces a este Montero? No personalmente, admitió Sofía. Eduardo siempre ha mantenido su vida laboral separada. Pero he oído que es un buen hombre, tiene familia, hijos en la universidad, y ellos planean arruinar su vida para que Eduardo pueda ascender, completó Mariana, indignada. Sin mencionar que estafar a inversores extranjeros por millones de dólares probablemente tenga implicaciones internacionales. Sofía asintió, sintiendo el peso de la situación. ¿Qué debo hacer, Mari? ¿Confrontar a Eduardo? ¿Ir a la policía? Mariana reflexionó un momento, golpeando suavemente la mesa con sus dedos. Confrontarlo directamente podría ser peligroso, dijo finalmente. Si están dispuestos a arruinar la vida de Montero, ¿quién sabe de qué serían capaces si descubren que los has descubierto? Y en cuanto a la policía, necesitaríamos pruebas concretas, no solo lo que escuchaste. Entonces, creo que deberíamos hablar con Montero, propuso Mariana. Advertirle lo que está pasando. Él tendrá los recursos y la autoridad para investigar internamente, acceder a los documentos que mencionaron. ¿Y si no me cree?, dudó Sofía. Para él, solo soy la esposa de uno de sus subordinados, acusando a mi marido de conspiración. Podría pensar que es algún tipo de venganza por una infidelidad. Es un riesgo que tendremos que correr, reconoció Mariana. Pero si realmente es un buen hombre, al menos investigará. Sofía consideró la propuesta, bebiendo lentamente su café. Si Eduardo descubría que había hablado con Montero, hay otra opción, dijo repentinamente. La reunión con los inversores es el martes. Si pudiera acceder a los documentos antes, tendría pruebas concretas. ¿Y cómo piensas hacer eso? Eduardo mencionó que tiene casi toda la documentación lista.
Conociendo sus hábitos, probablemente esté en su laptop o en algún dispositivo de almacenamiento en casa. Sofía, eso es peligroso, advirtió Mariana. Si te descubre husmeando, no lo hará, respondió con determinación. Le diré que he estado trabajando toda la noche en mi proyecto, que necesitaba espacio para pensar. Se lo creerá porque es exactamente lo que espera de mí, predecible, ocupada con mi carrera, sin hacer preguntas. No me gusta, insistió Mariana. Al menos déjame acompañarte. Puedo esperar cerca, en caso de que necesites ayuda. Sofía agradeció la oferta de su amiga, pero sabía que esto era algo que debía hacer sola. 2 horas más tarde, Sofía entraba a su apartamento. Había enviado un mensaje a Eduardo avisándole que volvería para cenar, dándole tiempo para prepararse emocionalmente. El apartamento estaba en silencio. Las luces del recibidor estaban encendidas, pero no había señales de Eduardo. ¿Eduardo? Llamó, dejando su bolso sobre la mesa del recibidor. En el estudio, respondió la voz de su marido. Sofía respiró profundamente y se dirigió al estudio. Eduardo estaba sentado frente a su computadora, con aspecto cansado. Al verla, se levantó rápidamente. Sofía, su voz mezclaba alivio y reproche. ¿Dónde has estado? Estaba preocupado. Necesitaba tiempo para pensar, respondió ella, manteniendo su voz neutra. El proyecto me tiene estresada, necesitaba un espacio sin distracciones. Eduardo la estudió un momento, como evaluando la veracidad de su explicación. Podrías haberme avisado, dijo finalmente. Llamé a tus padres, a Mariana, lo sé, y lo siento, respondió Sofía, interpretando el papel de esposa contrita. No pensé que estarías tan preocupado. Últimamente has estado tan ocupado con tu trabajo. Eduardo pareció relajarse, aceptando la explicación. ¿Dónde te quedaste?, preguntó, acercándose para abrazarla. Sofía se tensó levemente ante su contacto, pero logró disimularlo. En un hotel cerca del Zócalo, respondió vagamente. Necesitaba neutralidad, un lugar sin asociaciones. Entiendo, asintió Eduardo, soltándola. Yo también he estado bajo mucha presión en el trabajo. Hay cambios importantes en marcha. Me imagino, respondió Sofía, luchando por mantener un tono normal. ¿Qué tal si pedimos algo para cenar? No tengo energía para cocinar. Buena idea, sonrió Eduardo, claramente aliviado de que la situación se hubiera resuelto sin mayores cuestionamientos. ¿Comida tailandesa? Perfecto. Mientras Eduardo hacía el pedido, Sofía observó disimuladamente el estudio. La laptop de trabajo de Eduardo estaba sobre el escritorio, aparentemente desatendida. Su maletín estaba en el suelo, junto a la silla. Necesitaría una distracción para poder revisar ambos. Después de cenar, con Eduardo visiblemente más relajado tras 2 copas de vino, Sofía implementó su plan. Me daré un baño, anunció, levantándose de la mesa. Estoy agotada. Te acompañaré, sugirió Eduardo con una sonrisa sugestiva. Preferiría estar sola, si no te importa, respondió Sofía, intentando sonar natural. Necesito despejar mi mente, ordenar mis pensamientos sobre el proyecto. Eduardo pareció momentáneamente decepcionado, pero asintió. Claro. Entiendo. Aprovecharé para terminar unos pendientes del trabajo. Perfecto. Eso significaba que estaría ocupado, posiblemente con los documentos que ella necesitaba ver. Sofía se dirigió al baño principal, abrió la ducha para que el sonido del agua corriendo creara la ilusión de que estaba bañándose, y luego se deslizó silenciosamente hacia el dormitorio contiguo. Desde allí, tenía una vista parcial del estudio a través de la puerta entreabierta. Eduardo estaba efectivamente trabajando en su laptop, con varios documentos físicos esparcidos sobre el escritorio. ¿Cómo podría acceder a ellos sin ser descubierta? La respuesta vino en forma del teléfono de Eduardo, que comenzó a sonar. Él contestó rápidamente, bajando la voz. Valentina, te dije que no llamarás a esta hora. Sí, ya está todo listo. No, Sofía no sospecha nada, está tomando un baño. Mientras Eduardo estaba distraído con la llamada,
Sofía aprovechó la oportunidad para acercarse silenciosamente al estudio. Desde su posición, podía ver la pantalla de la laptop. Eduardo estaba revisando un documento titulado Proyecto Fénix, Informe Estructural, Modificado. Sofía sacó su teléfono y, con manos temblorosas, comenzó a tomar fotografías de la pantalla y de los documentos sobre el escritorio. No podía leerlos claramente desde la distancia, pero esperaba que las imágenes captaran suficiente información para ser útiles. Eduardo se levantó repentinamente, aún al teléfono, y se dirigió hacia la ventana, dándole la espalda. Esta era su oportunidad. Sofía entró silenciosamente al estudio y, con extrema precaución, tomó fotografías más cercanas de los documentos esparcidos. Eran contratos, valoraciones, informes técnicos, todos con el membrete de la cadena hotelera y el título Proyecto Fénix. No firmará hasta el martes, decía Eduardo, aún mirando por la ventana. Montero no ha leído los informes completos, confía en nuestro resumen ejecutivo. Sofía divisó una memoria USB sobre el escritorio, junto a los documentos. Sin pensarlo dos veces, la tomó y retrocedió hacia la puerta. Si contenía copias de los documentos, sería una prueba invaluable. Estaba a punto de salir cuando Eduardo comenzó a girarse. Sofía retrocedió rápidamente hacia el pasillo, pero su pie golpeó levemente la puerta, haciéndola crujir. ¿Qué fue eso? Eduardo interrumpió su conversación. Debo colgar, te llamaré después. Sofía corrió silenciosamente hacia el baño, cerrando la puerta justo cuando Eduardo salía del estudio. Por unos angustiosos segundos, contuvo la respiración, temiendo que él hubiera notado su presencia. ¿Sofía? Llamó Eduardo desde el pasillo. Sí, respondió ella, intentando que su voz sonara normal sobre el ruido de la ducha. ¿Estás bien? Creí escuchar algo. Todo bien, respondió. Solo tiré el champú. Saldré en unos minutos. De acuerdo, dijo Eduardo, aparentemente satisfecho con la explicación. Estaré en el estudio. Sofía esperó hasta escuchar sus pasos alejándose, luego cerró la ducha y se sentó en el borde de la bañera, el corazón latiéndole con fuerza. La memoria USB estaba apretada en su puño, posiblemente conteniendo las pruebas que necesitaba. Ahora solo tenía que encontrar la manera de revisarla sin que Eduardo lo descubriera. Esa noche, mientras Eduardo dormía, Sofía extrajo cuidadosamente la memoria USB de su escondite en el neceser de maquillaje. Se deslizó hasta la sala con su laptop personal y la conectó. Tal como esperaba, la memoria contenía copias de todos los documentos del Proyecto Fénix, informes estructurales alterados que minimizaban graves problemas en la estructura del Hotel Imperial. Valoraciones infladas que casi duplicaban el valor real de la propiedad. Correos electrónicos entre Eduardo y Valentina discutiendo cómo manipular la información para engañar tanto a Montero como a los inversores extranjeros. Sofía copió rápidamente todo el contenido a su propia computadora y luego, tras un momento de duda, lo envió también a la dirección de correo de Mariana. Si algo le sucedía, al menos su amiga tendría las pruebas. Regresó la memoria USB a su escondite y volvió a la cama, donde Eduardo dormía profundamente, inconsciente de que su elaborado plan estaba a punto de desmoronarse. A la mañana siguiente, mientras Eduardo se duchaba, Sofía hizo una llamada crucial. Buenos días, me gustaría concertar una cita urgente con el señor Xavier Montero. Es un asunto relacionado con el Proyecto Fénix y el Hotel Imperial. El edificio corporativo de la cadena hotelera se alzaba imponente en Polanco, uno de los distritos empresariales más exclusivos de la Ciudad de México. Sofía observó su reflejo en las puertas de cristal antes de entrar, vestía su traje sastre más profesional, el cabello recogido en un moño austero. Su expresión una máscara de determinación que ocultaba el torbellino de emociones en su interior. Sofía Mendoza, se identificó en recepción. Tengo una cita con el señor Montero a las 10. La recepcionista verificó su agenda y asintió. Por supuesto, señora Mendoza. El señor Montero la está esperando. Piso 18, última puerta al fondo. En el ascensor, Sofía repasó mentalmente su estrategia.
Llevaba consigo una tablet con copias de todos los documentos incriminatorios, organizados meticulosamente para facilitar su explicación. Mariana esperaba en un café cercano, lista para actuar como respaldo si algo salía mal. Eduardo creía que estaba en una reunión con los contratistas del complejo cultural. La mentira le había salido con sorprendente facilidad, quizás porque, como había descubierto, llevaba meses viviendo con un experto en engaños. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso 18. Sofía avanzó por el pasillo, consciente de las miradas curiosas de los empleados. ¿Sabrían algunos de ellos lo que Eduardo y Valentina estaban planeando? ¿Cuántos estarían involucrados en esta conspiración? La asistente de Montero la recibió con una sonrisa profesional. Señora Mendoza, pase por favor. El señor Montero la está esperando. Sofía respiró profundamente y entró a la oficina. Xavier Montero era un hombre de unos 50 años, con cabello entrecano y mirada aguda. Se levantó para saludarla con un apretón de manos firme. Señora Mendoza, un placer conocerla. Su llamada me intrigó bastante, dijo, señalando una silla frente a su escritorio. No suelo recibir visitas urgentes relacionadas con el proyecto Fénix, especialmente de personas ajenas a la empresa. Agradezco que me haya concedido esta cita, señor Montero, respondió Sofía, sentándose con la espalda recta. Lo que vengo a mostrarle es de máxima gravedad. Montero la observó con curiosidad profesional mientras Sofía encendía su tablet. Antes de comenzar, debo aclarar algo, continuó ella. Soy la esposa de Eduardo Mendoza, su director de operaciones. La expresión de Montero cambió sutilmente, un destello de sorpresa cruzando su rostro. Eso no lo sabía. Eduardo nunca menciona su vida personal en la oficina. No me sorprende, respondió Sofía con una sonrisa amarga. Mantener compartimentos separados es su especialidad. Sofía giró la tablet hacia Montero, mostrando el primer documento. Señor Montero, hace 2 días descubrí accidentalmente que mi esposo y Valentina Ortiz están conspirando para defraudar a esta empresa y a posibles inversores en la venta del Hotel Imperial. Montero se inclinó hacia adelante, su expresión tornándose seria. Esa es una acusación muy grave, señora Mendoza. Lo sé. Y tengo pruebas, respondió, deslizando el dedo por la pantalla para mostrar los documentos copiados. Estos son los informes estructurales originales del Hotel Imperial, que indican problemas graves en la cimentación y el sistema eléctrico. Y estos, mostró otro documento, son los informes modificados que ellos planean presentarle a usted y a los inversores mañana. Montero examinó ambos documentos lado a lado, su ceño frunciéndose progresivamente. También tengo correos electrónicos entre Eduardo y Valentina discutiendo cómo manipular las valoraciones, continuó Sofía, mostrando la correspondencia. Planean vender el hotel por casi el doble de su valor real, ocultando los defectos estructurales, y recibir una comisión ilegal del 15% en cuentas offshore. El rostro de Montero se endureció mientras leía los correos. Cuando levantó la mirada, sus ojos reflejaban una mezcla de ira e incredulidad. ¿Cómo obtuvo toda esta información, señora Mendoza? Sofía le relató brevemente lo sucedido, haber visto a Eduardo entrar al hotel con Valentina, su decisión de reservar la suite presidencial. Las conversaciones que había escuchado y los documentos que había descubierto posteriormente. Lo más grave, señor Montero, es que planean que toda la culpa recaiga sobre usted cuando los problemas salgan a la luz, concluyó. Eduardo espera reemplazarlo como director general cuando la Junta lo despida. Montero se reclinó en su silla, procesando toda la información. Después de un largo silencio, preguntó, ¿por qué me está contando esto, señora Mendoza? Está denunciando a su propio esposo. Sofía sostuvo su mirada con firmeza. Porque lo correcto es lo correcto, señor Montero. No puedo permitir que arruinen su carrera y estafan a inversionistas inocentes. Además, añadió con un deje de amargura, Eduardo no solo me ha traicionado como esposo, sino como persona. Sus acciones muestran un desprecio total por la ética, la ley y el bienestar de los demás. Montero asintió lentamente, estudiándola con renovado respeto.
Esto requiere acción inmediata, dijo finalmente, levantando el teléfono. Carmen, cancela todas mis reuniones del día y comunícate con seguridad y el departamento legal. Reunión de emergencia en 20 minutos. Colgó y miró a Sofía. Señora Mendoza, lo que ha hecho requiere gran valentía. ¿Está preparada para las consecuencias? Eduardo enfrentará cargos penales. Lo estoy, respondió Sofía con determinación. Ya no hay vuelta atrás. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de actividad. Sofía repitió su historia para el equipo legal, entregó todas las pruebas y firmó una declaración formal. El Departamento de Tecnología verificó la autenticidad de los documentos y correos, confirmando que no habían sido manipulados. Mientras tanto, Seguridad Corporativa había silenciosamente bloqueado los accesos de Eduardo y Valentina a los sistemas de la empresa y preservado sus equipos de trabajo como evidencia. A mediodía, Montero convocó a una reunión extraordinaria con los miembros clave de la junta directiva. Sofía esperaba en una sala de conferencias adyacente, agotada emocionalmente pero decidida a llegar hasta el final. Mariana llegó poco después, habiendo sido contactada por Montero a petición de Sofía. Su presencia reconfortante era justo lo que Sofía necesitaba en ese momento. ¿Cómo te sientes?, preguntó Mariana, abrazándola. Como si estuviera en medio de una película de suspenso, respondió Sofía con una risa nerviosa. Todo está sucediendo tan rápido, has hecho lo correcto, Sophie, aseguró Mariana. Fuiste valiente cuando muchos habrían mirado hacia otro lado. La puerta se abrió y entró Montero, acompañado por 2 hombres de traje. Señora Mendoza, quiero presentarle al licenciado Torres, nuestro asesor legal, y al señor Ramírez, de la Fiscalía Anticorrupción. Han revisado las pruebas y consideran que hay elementos suficientes para proceder legalmente contra Eduardo y Valentina. ¿Qué ocurrirá ahora?, preguntó Sofía. Hemos convocado a Eduardo y Valentina a una reunión preparatoria para mañana a las 9, explicó Torres. Vendrán esperando ultimar detalles para la reunión con los inversionistas, pero se encontrarán con representantes de la Fiscalía. Será detenidos discretamente dentro de estas instalaciones. Sofía sintió un nudo formándose en su garganta. A pesar de todo lo que Eduardo había hecho, la idea de verlo arrestado era impactante. Entiendo que esto es difícil para usted, dijo Montero con suavidad. Si prefiere no estar presente, no, interrumpió Sofía. Necesito estar allí. Necesito que Eduardo sepa que fui yo quien lo descubrió. Que me subestimó. La mañana siguiente amaneció con una llovizna fina sobre la Ciudad de México. Sofía apenas había dormido. Había pasado la noche en casa de Mariana, incapaz de volver al apartamento que compartía con Eduardo sin quebrar su fachada de normalidad. Eduardo le había enviado varios mensajes preguntando por qué no había vuelto a casa. Y ella había respondido con la excusa de que estaba trabajando tarde en el proyecto con los contratistas y se quedaría en casa de Mariana por comodidad. Él lo había aceptado sin cuestionar, tal como había predicho. Y así concluye esta intensa historia de amor, traición y redención. ¿Te gustó el desenlace de Sofía? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Comparte tus opiniones en los comentarios, me encantaría saber qué parte te impactó más. Si disfrutaste esta narrativa, no olvides darle un like al video y suscribirte al canal para más historias como esta. Además, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos capítulos de otras apasionantes historias. Tu apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ti.